Muy buenos días. Como ya dijo el pastor, Mateo capítulo 12, del 1 al 8. Y Mateo 12 dice lo siguiente: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermanos, buenos días. Bueno, se leyó una porción del Evangelio de Mateo. Debo confesar que estudié 5 años Mateo. Tuve muy buenos profesores y buenos compañeros. Pero cuando uno sigue leyendo Mateo dice, qué poco sé de eso. Realmente nos maravilla los evangelios. Toda la Biblia nos maravilla y es difícil decir, no, hasta aquí no me llego, es suficiente, no. Nada es suficiente con la palabra del Señor. Yo creo que todos los días uno aprende algo y se da cuenta de la ignorancia que tenemos. Perdónenme el paréntesis, pero bueno, vamos al grano. Desde los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, en general todos los evangelios, vemos con claridad la oposición que tuvo Cristo, una oposición tenaz, que no tuvo tiempo de descanso en ningún momento, desde su nacimiento hasta la cruz. Pero a partir de este capítulo, del 12 de Mateo, la oposición ya se hace más patente, se hace casi oficial, o más abiertamente ya, de los gobernantes del pueblo principalmente, aunque todo el pueblo también lo apoyó. Ya no está solamente la idea de discutir con el Señor, de polemizar con Él, sino la idea de destruirlo y matarlo. Y eso se ve muy claramente del capítulo 12 al 20, la persecución feroz que tuvo el Señor. Y en este capítulo el evangelista nos narra 5 episodios referentes a la oposición que tuvo Cristo. Principalmente, como les dije, de los líderes religiosos. Aquí están los fariseos, pero son muchas corrientes de pensamiento que hacían feroz contradicción con el Señor. Incluso en este capítulo, en el 12, se nos narra la oposición que Cristo tuvo de su familia terrenal. Algo más sutil, pero realmente uno cuando la lee dice todo lo que tuvo que soportar el Señor para llegar a la cruz por mí. Y las 2 primeras narraciones del libro de Mateo del 12, en este capítulo lo que llevó Juan Carlos, aunque hay otro más adelante, tiene que ser referente al sábado, o día de reposo establecido por el Señor, muchos años antes. Y si de algo eran celosos los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos o los herodianos, eran del día de reposo. Algo parece que tenían entre ceja y ceja. Los maestros de la ley habían corrompido e incluso habían interpretado la ley en forma muy laxa, muy liviana. Pero con respecto al día de reposo, vuelvo a decir, se fueron al otro extremo. Es el 4º mandamiento, según el decálogo de Éxodo. Se habían ido, como les digo, al extremo, al interpretarla con excesivo rigor, cayendo en errores graves que se hacían gravosos y difícil cumplir la ley, difícil cumplir ese sábado. Obviamente bajo el parámetro de ellos, muy distinto al parámetro de Dios y lo vamos a ir viendo. Pero siempre el sábado es sinónimo de controversia en las Escrituras. Y nos relata el versículo 1 y 2 de nuestra lectura lo siguiente: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo.
y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. La traducción original no habla de día de reposo, habla de día sábado, para entender bien claro qué días estamos hablando. El día de reposo es el sábado. Y en estos acontecimientos, aunque es una lectura muy leída y conocida por todos, incluso de repente se lo enseñamos a los niños, hay cosas muy curiosas. Muy curiosas. Primero, tenemos que distinguir, la acusación no se dirige a Jesús. Se dirige contra sus discípulos, no se acusa a Jesús. La lectura no nos dice si Jesús también tenía hambre y arrancaba con sus manos las espigas. No nos aclara eso. Así que la acusación era contra sus discípulos. Curiosamente, tampoco se dice qué tipo de espiga eran. Solamente nos habla de un sembrado. Por lo general nosotros los asociamos al trigo. Pero depende del sábado que era. Puede ser cebada o puede ser trigo. La cebada sale antes del trigo. El único que nos da un poco de luces de qué sábado era es Lucas. Pero no nos da certeza de qué sábado era. Si más cercano a la Pascua o anterior a la Pascua. Así que no sabemos qué tipo de espiga era. Otra cosa muy particular, y uno empieza a entender las cosas y a ver por qué los fariseos estaban ahí. Si era un día sábado. Incluso el día sábado se contaban los pasos. Y eso nos habla de la persecución y cómo seguían a Jesús para pillarlo una y otra vez. Tampoco la acusación era porque comían o robaban de un campo extraño que no les pertenecía. La ley lo permitía. La ley permitía comer de un campo extraño. Lo que no permitía era cegar o cosechar. Y lo dice claramente Deuteronomio 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, o sea, en el sembrado de tu prójimo, podrás arrancar espiga con tu mano. Eso es lo que hacían los discípulos. Mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. La hoz es como la achona que conocemos nosotros en el campo. Así que tampoco la acusación iba por ahí. El asunto netamente era el sábado, el gran sábado. ¿Cómo debemos interpretar el sábado? ¿Cómo lo interpretaban ellos? Porque no se podía trabajar en sábado. Pero varios hicieron la pregunta: ¿qué era trabajo? ¿Qué podría identificarse como trabajo? Recordemos que el mandamiento del sábado dice lo siguiente en Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Otra cosa que nos aclara: el sábado es el séptimo día, o sea, el domingo, el primer día de la semana. Como dije anteriormente, ese día no se debía trabajar, no se debía llevar carga, no se debería comerciar, no se debería viajar. El sábado debería ser un día dedicado al Señor. El sábado era un día de alegría, no de peso, de alegría. El Señor lo dice, de gozo para el pueblo. Y ese día fue instituido por el Señor. Pero debido a la mal entendida espiritualidad de ellos, era un día realmente gravoso y difícil de llevarlo a cabo. Pasaron de la espiritualidad a la religiosidad, que son cosas distintas. Abusaron, tergiversaron la ley, torcieron la palabra de Dios, torcieron sus mandatos, el sábado. Y vuelvo a insistir, se hizo pesada la carga. Y es cosa de observar en los tiempos de Jesús, ¿no es cierto? Especialmente lo que se da en los evangelios, para darse cuenta que en los tiempos de Jesús muy pocos adoraban al Señor de corazón, muy pocos. La mayoría lo hacía con un corazón vacío. Eran solamente ritos, sin ningún sentido.
solo apariencias externas, vestiduras blancas y limpias, pero un corazón oscuro y lleno de suciedad. Eso es lo que vemos. Además le agregaron tanto a ese día, vuelvo a insistir, una idea que hay que insistirla, que pasó a ser carga bastante pesada y rígida, que literalmente uno podría decir no se puede cumplir, es imposible cumplirla. Un día de alegría dedicado al Señor se transformó en un ritualismo. La verdad que uno observa a los fariseos y dice, ¡ay, los fariseos! Pero uno tiene que observarse uno también. Y cuidémonos y pidamos al Señor que nos guarde de esto, que nos guarde de una interpretación mañosa que podemos hacer de la Biblia o antojadiza. Cuidado. Perdiendo toda base bíblica, no. Y alejándonos de la verdad, porque eso nos aleja de la verdad. Y pasamos de ser espirituales a religiosos. Solamente sin sentido hacemos las cosas. Asistimos a la iglesia por una necesidad espiritual. Yo tengo una necesidad espiritual. Queremos escuchar, gozarnos en la palabra. Queremos servir a Dios. Queremos trabajar en su obra. Buscamos comunión ¿con quién? Con los hermanos. Porque añoramos verlo el domingo. No sé si a todos les pasará lo mismo, pero cuando falta un domingo, necesito eso que la iglesia me puede dar. Leemos, oramos, pero no como una carga, sino porque amamos al Señor. Por eso venimos a la iglesia. Lo recordamos en la Santa Cena. ¿Y por qué lo recordamos? Porque entendemos todo lo que ha hecho por nosotros. Entregamos la palabra, ¿por qué? Porque queremos a las almas perdidas como el Señor nos quiso a nosotros. Añoramos que otros se conviertan. Piense solamente en los más cercanos a usted. ¿No añora que su madre se convierta? ¿No añora que sus hermanos se conviertan? Más peligroso aún, que sus hijos se conviertan. Por eso entregamos la palabra. Buscamos consejería buscando al Señor. Pero cuidado, que muchas veces la consejería se transforma en reconocer culpas o limpiar culpas o un confesatorio, nada más. Cuidado. No busquemos consejería si andamos buscando ese tipo de cosas. Si todo eso lo que hablé yo se convierte en una acción mecánica, sin sentido, rápidamente se puede caer en lo mismo que cayeron los fariseos, ritualismo. Y paso a ser un religioso más, nada más. Si venir a la iglesia solo es una acción social, por el qué dirán o por el miedo, sabe que he faltado 3 veces, así que ahora, para que no me diga el pastor, voy a ir. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta qué está pasando conmigo. Enmendar el rubro y preguntarnos, ¿cuán cerca estoy del Señor? ¿Estoy cerca del Señor? Y ahí no es un problema de la iglesia, es un problema individual entre yo y el Señor, nadie más. Por lo general, que se aleja de Dios pierde comunión con Él, con su palabra, con la oración, con los hermanos. Y lo más probable es que se convierta en lo que dije, en un religioso. Y el que se mantiene firme nunca va a caer en este ritualismo. El asunto con los discípulos, y en el fondo contra el Señor mismo, era netamente, vuelvo a decirlo, el sábado. El sábado. Y vuelvo a señalar lo que dije antes. Era el día de reposo instituido por Dios. No se debía trabajar. Pero la pregunta que hice anteriormente, ¿qué era trabajo? Bueno, algunos comentaristas muy reputados, incluso uno que ocupó el púlpito aquí, don Edis Carballosa, que tengo el mayor respeto de él, dice que los intérpretes de la ley intentaron descifrar qué era realmente trabajo. Y que el proceso de hacerlo establecieron 39 actos básicos que estaban prohibidos hacer un sábado. Y entre ellos estaba lo que concierne a la lectura: cosechar, aventar el grano, trillar y preparar una comida. Nos agrega además que el filósofo judío Maimónides vivió entre el 1100 y 1200 después de Cristo en la ciudad de Córdoba, España. Dijo que arrancar espigas era una manera de segar o cosechar. Y así lo interpretaban los fariseos. Ellos decían lo siguiente, que los discípulos al arrancar las espigas eran culpables de segar o cosechar en un día de reposo.
Además, ellos lo restregaron en sus manos, como nos dice Lucas, porque hay dos lecturas paralelas, Lucas y Marcos. Lucas 6, Marcos 2, que nos hablan de este mismo. O sea, ellos, dice Lucas, que restregaban la espiga y separaban la cascarilla del grano. Si separaban eso, estaban aventando el grano, como dice el Salmo 1. Y a través de todo ese proceso están preparando una comida. Debido, entonces, de esta manera, bajo sus parámetros, los discípulos eran culpables de transgredir la ley. Obviamente, la ley de ellos. La mañosa ley de ellos. Y la sutil forma que tenían de interpretarla. Si usted conoce buscarle el cuesco a la breva, ¿se conoce ese dicho, no? Sí. Los más antiguos lo conocerán, ¿no es cierto? Y los nuevos ya ni conocen las brevas. Pero qué ricas son, ¿no es cierto? Esto es lo que es buscarle el cuesco a la breva. ¿No sabe lo que significa? Esto significa, uno lee esto. Es una manera buena de interpretar ese dicho. Lo que debería tener una interpretación fácil y simple, sin dobleces, sin cargas abusivas, se vuelve una interpretación difícil, rebuscada, absurda de la ley de Dios. Cuando la ley de Dios o la palabra de Dios te deja inmóvil, lo más seguro es que hay una mala interpretación. No te puede dejar inmóvil. La palabra de Dios es acción. Los discípulos eran culpables de transgredir la falsa ley de los fariseos, según su interpretación, digo. Pero no eran culpables de transgredir la ley de Dios. Y si así habría ocurrido, Cristo no lo hubiese permitido bajo ningún aspecto, porque le estarían faltando a Él. ¿Cómo contestó Cristo a esta acusación? Porque buscaban a toda costa deshacerse de Él. Se creían más sabios que Él. Vuelvo a insistir, porque no acusaron a Cristo de comer. Porque no lo podían acusar de quebrantar la ley. Pero sí podían acusarlo de permitir que se quebrante la ley. La respuesta de Cristo es maravillosa, interesante, como todos sus diálogos. A veces, vuelvo a decir, lo he dicho, repetido de aquí el púlpito, nos deslumbramos con sus milagros. Son maravillosos uno cuando lee los milagros del Señor. Pero de repente el Señor en ciertos aspectos no hace milagros, en ciertos diálogos no hizo milagros, en ciertas acciones no hizo milagros. Pero sus respuestas también son admirables. Y así como los milagros nos dejan mudos, la respuesta del Señor deja mudo, como lo hizo con sus interlocutores. Si observamos bien, Cristo no discutió con ellos. No observamos discusión con ellos. Tampoco les dijo que estaban equivocados, que su interpretación era según ellos, era errónea. Tampoco les reclamó que ellos habían agregado. Es que ustedes agregaron tradiciones, como lo hacemos nosotros de repente. Nos vamos por la rama y nos vamos a lo directo. Y empezamos a discutir de repente con la gente cuando le entregamos el mensaje. No, el Señor lo reclamó. No le dijo, le hicieron gravoso este día, ¿no? Al parecer uno podría, cuando empieza a leer, concluir que nuestro Señor aceptó su postura. La dio como válida. De ninguna manera. El Señor respondió a ellos, pero en su terreno. ¿Creen que saben mucho? Vamos a ver entonces si saben mucho, les digo. Y la respuesta de Cristo empieza con una pregunta. ¿No habéis leído? Pregunta que se repite 2 veces en nuestra lectura. La segunda vez se repite, ¿no habéis leído la ley? Pero eso era la pregunta básica. ¿No habéis leído? Son bien interesantes las preguntas porque se supone que ellos eran expertos, conocedores de la Escritura. Pero al parecer los pasajes citados, que los vamos a ver más adelante, no habían sido considerados por ellos, o los ignoraban, porque les convenía, no lo sé. O no lo habían entendido en profundidad. Es claro cómo les hace ver su ignorancia con una sola pregunta. ¿No habéis leído? Un mero conocimiento de Dios no alcanza para reconocerlo y entender sus leyes, sus estatutos.
Se necesita un corazón dispuesto para eso, un corazón humilde. Se necesita fe. Ellos no entendieron que algunos aspectos de la ley estaban por encima de otros. Por ejemplo, los aspectos espirituales y morales están por sobre el aspecto ceremonial. O sea, la ceremonia es una cosa, pero hay otras cosas fundamentales. Y Mateo 22, 37 al 40, ¿qué dice Mateo 22, 37 al 40? Conocido por todos. Maestro, leo el 36. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Es bien interesante leer quién le estaba haciendo esa pregunta. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, estoy hablando del 35, luego leí el 36. ¿Pero qué contestó Jesús? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. Grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas. ¿Hay algún ritualismo en eso? ¿En ese mandamiento? Pégate en el pecho. Peregrina a tal lugar. Guarda el día sábado. No hay ninguno. Dos argumentos le bastaron al Señor para echar por tierra todo eso. Y no son esos argumentos que dije porque son un argumento más. Sino que el Señor habló de dos hechos que sucedían. Uno que sucedió y uno que sucedía constantemente los días sábados. Primero les habló de David. David era sumamente respetado por el pueblo. Era un personaje que realmente uno no puede dudar dónde tenía su corazón. Su corazón estaba para Dios. ¿Que cometió errores y pecados? Sí. Pero nadie podría negar que el corazón de David estaba con Dios. Así que era el mejor ejemplo para que ellos pudieran entender. El gran David, donde se orgullecían, yo les voy a explicar qué hizo. Y uno recuerda que David, huyendo de Saúl, con sus hombres no tenía que comer. Y llegó al templo. Y llegó donde el sacerdote. ¿Y qué comió? Los 12 panes de la proposición. Uf. Ese pan solo era permitido comerlo por los sacerdotes. Se tenía ese sábado cambiar sábado a sábado. Pero sin embargo, la necesidad de David estaba por sobre el ritual de la ley. Y lo dice Marcos en su lectura, que por necesidad David comió. Lo dice Marcos. Debo decir que a la luz de las Escrituras, lo que hizo David fue mucho más grave de lo que hicieron los apóstoles o discípulos. Porque uno entiende qué significan esos panes y dice, ¿qué hizo David? Y con todo lo grave que podría parecer lo que hizo David, al menos por este acto, no recibió ningún reproche de Dios. Pero para ellos, según ese estudio, esto no lo consideraron. No consideraron la necesidad del hombre. No consideraron la necesidad superior a la ley. No consideraron que David estaba pasando hambre. Y ojo que también los que estaban con él la comieron. Eso sale en 1 Samuel 21:4. David era el ungido del Señor. El futuro rey de Israel en ese momento estaba arrancando Saúl. Y la preservación de su vida ocupaba un lugar importante. Era más importante que el culto ceremonial. Así que se comió los panes. Estaba debilitado por el hambre él y sus hombres. Hay muchas similitudes. Uno cuando empieza a leer David, el Señor, en situaciones parecidas, el mensaje se puede durar muchas semanas. Les digo, bueno, David era el ungido del Señor.
El Señor ocupó en forma maravillosa los acontecimientos narrados en el Antiguo Testamento. Los que no les gusta el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento, hasta aquí no, del Nuevo va adelante. Pero el Señor validó el Antiguo Testamento. Los expertos de la ley necesitaban mucha instrucción divina, mucha instrucción para entender y comprender realmente a qué se referían las Escrituras. Pero sin embargo preferían su propia instrucción, su propia sabiduría, dejando la sabiduría de Dios. Conocían ampliamente las Escrituras, las leían, las memorizaban, las repetían incluso, una y otra vez. Como quien repite un versículo y tiene un solo versículo aprendido. Y vamos repitiendo y no sabemos qué es lo que significa. Pero podemos decir con claridad que con frecuencia estaban ciegos. Nada más. Frente a los principios enseñados por Dios. Y el problema no era la vista. El problema está aquí, en el corazón. Porque su corazón no estaba con Dios. Tenían un ceremonial perfecto de la ley. Un ceremonial y tabernáculo entregado por Dios. Todo era perfecto para comprender y acercarse a Dios. Pero una sola imperfección bastó para echar todo para afuera, el corazón. El Señor añade otro ejemplo. Está en el versículo 5. ¿O no habéis leído la ley? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo, mire lo que dice el Señor, profanan el día de reposo y son sin culpa. El día de reposo era el día que más actividad tenían los sacerdotes. Como les dije, los panes se preparaban y se tenían que hornear ese día. Trabajo. Es más, cuando la circuncisión de un niño que se da al 8º día caía un día sábado, ¿qué hacían? La ejecutaban. Trabajo. Por lo tanto, había leyes superiores a otras. O el Señor hubiera caído en una contradicción. Cuando uno empieza a agregar, a sacar de las Escrituras, es imposible que el rompecabezas encaje. Y te lleva al error. Porque para sacar una cosa y para agregar otra, tienes que acomodar toda la Biblia. Es imposible que no te lleve al error. Y eso lo llevaba al error ellos. Las tradiciones de creencias humanas fueron superiores a las de Dios. Vuelvo a decir ahora a nosotros, cuidado. También nosotros con lo que de repente acarreamos de nuestra antigua vida, ¿no? Antes de conocer al Señor, cuántas cosas teníamos. Y a veces quedan ahí y nos siguen persiguiendo, ¿no es cierto? Porque las acarreamos por años y no queremos deshacernos de ellas cosas. Por cariño no faltar a la tradición familiar. Estas cosas son muy peligrosas porque se quedan ahí. Déjenlas atrás, no las acarree más. Y eso no quiere decir que sea una cosa física, pueden ser cosas espirituales. Lo que me enseñó mi madre, eso me basta. Yo sé lo que las Escrituras dicen, pero lo que dice mi madre también es no. Déjenlas. Si vamos camino a la iglesia un domingo y nos avisan que una persona necesita ayuda espiritual, o más aún, está viviendo sus últimas horas de vida y les piden que le comparta, ¿qué le dirá? ¿Espérame hasta mañana? ¿Espérame hasta el lunes? ¿O acudirá inmediatamente? ¿Cree que el Señor lo culpará por no asistir a la iglesia? ¿O lo acompañará en su tarea? ¿Qué vamos a responder? Hay algunos, sin duda alguna, que parece siempre tienen emergencia ese domingo. Eso no pasa en esta iglesia, como va a decir, como el pastor. De repente abusamos. Además de los argumentos anteriores, David con los panes, que se comió los panes, y los sacerdotes que trabajaban en el día de reposo, agrega más datos incluso. Versículo 7 de nuestra lectura. Y si supieseis, ¿qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. ¿Quién eran los inocentes en este caso? Los discípulos y el Cristo mismo. O sea, 6:6 viene del Antiguo Testamento. También fue pronunciada por Cristo en Mateo 9:13. Aquí el Señor está diciendo,
y enfatizando la absoluta prioridad de los principios morales sobre los rituales. Yo les di un ritual que seguir, pero cuidado, hay cosas más importantes. Los fariseos tendían a prestar más atención a lo externo, lo he dicho ya. Incluía todo el ritual ceremonial del templo, abandonando todo lo que eran los principios espirituales o la necesidad. David tenía necesidad de comer, eso es prioritario antes que los panes. Y el mensaje en los tiempos del profeta Oseas era el mismo, porque él hacía un llamado al pueblo a guardar una relación correcta con Dios. Y decía, los sacrificios del templo eran muy importantes, pero solo Dios los acepta si procede de un corazón puro y humilde. Un corazón recto delante de Dios que hace su voluntad está por encima de los rituales. Ellos convirtieron la ordenanza del Dios en una estructura rígida, fría, no tenía sentido, carente de toda bondad, misericordia. La mente estaba llena de conocimiento, pero el corazón vacío de amor por el Señor. Nuevamente Dios nos guarde de transformarnos en esto. Un gran ejemplo, lo dicho esto, que es lo que es un ritual, un ritualista, aquí un falso corazón. Lo podemos ver en los dos hombres que subieron al templo. Un fariseo y un publicano. Yo no lo voy a leer, está en Lucas 18, 9 al 14. Pero si uno quiere ver la diferencia, ahí está la verdadera diferencia, que es un religioso, que es un ritualista y que es de un corazón sincero. Si ellos hubieran comprendido las palabras del profeta Oseas, jamás hubieran levantado falso testimonio contra el Señor y sus discípulos. De ahí las palabras finales. No condenaríais a los inocentes. Si supierais bien, entendierais bien. Casi 800 años han pasado hasta ellos del profeta Oseas. Y todavía no era entendida, 800 años. Y el Señor la recordó a lo menos 2 veces. Y 2800 hasta nosotros. Y todavía muchos no la entienden. Y siguen día a día con sus rituales. Miremos lo que pasa hoy día en la comuna de Casablanca, ¿no es cierto? ¿Libres o esclavos? Cuando uno ve esas imágenes, yo era un esclavo, porque peregrinaba a la Virgen de Andacoyo, me llevaba a mi papá. En la primera curva ya habían clandestinos, la gente no llegaba arriba. No llegaba arriba. Existe una fiesta en la 4ª región que se llama la Virgen de la Piedra de Combarbalá. La gente que trabajaba conmigo se perdía una semana y no llegaba. ¿Rituales? ¿Libres o esclavos? Yo les hablé de clandestino, habían otras cosas mucho peores que son irrepetibles del púlpito. Y Marcos, en el pasaje paralelo, vuelve a agregar otra cosa que el Señor les dijo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Eso lo dijo el Señor. O sea, en palabras simples, el sábado se instituyó para beneficio del hombre y no para esclavizarlo. Bueno, ¿en qué terminaron? Esclavos. Cuando se hace una mala interpretación de las Escrituras, no se llega a ningún fin. No estás alabando a Dios, estás haciendo cosas peores, muchas. Para el Señor son una abominación. La respuesta de Cristo es, como siempre, contundente, clara. Aunque los problemas con el sábado siguieron. Porque después de este pasaje, está el pasaje del hombre de la mano seca. ¿Dónde lo sanó el Señor? El sábado. ¿Y dónde? En una sinagoga. Tenía una necesidad y le reclamaron más encima. Vuelvo a insistir, el problema no está en el intelecto, está en el corazón. Para entender las cosas de Dios se necesita un corazón dispuesto a hacerlo. Si yo entro por esa puerta y no estoy dispuesto a lo que me dice el Señor, no vengo mejor. No es para el vecino lo que me va a hablar. Este mensaje no es para el pastor ni para ustedes. Primero es para mí. Si yo no lo puedo entender, no lo puedo dar. Pero con la respuesta del Señor tendría que haber quedado zanjado y hasta aquí no llegamos. Pero el Señor hace una declaración. Más bien son 2 declaraciones que uno dice, ay, ¿en qué cosa me metí?
Mejor saco esto y me voy a otro mensaje. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Versículo 6. El templo y su sistema de culto era quizás uno de los mayores orgullos del pueblo. Y más aún de los dirigentes. Mira, tenemos el templo. Pero sin embargo, Cristo le señala que uno mayor antes que el templo. La frase es algo mayor que el templo está aquí. Ese es el liderazgo. Algo mayor que el templo está aquí. Y no hace referencia solo a la persona de Cristo, sino a su misión. Soy el Mesías. Es demasiado grande la frase para explicarla. Debo decir que me quedó grande para poder explicarla del púlpito. Tendríamos que recorrer muchos libros. Pero en modo simple, para resumir, nuestro Señor le está diciendo que todo lo que el templo simboliza, donde se hacen los sacrificios y donde el hombre se encuentra con Dios en comunión, se cumple completamente en Él. Eso está diciendo. Cristo era superior y es superior a todo el sistema de culto del pueblo y que Él mismo lo entregó. La verdadera adoración se lleva a cabo ¿dónde se lleva a cabo? La relación personal con Dios, comunión con Él. Ahí está el verdadero salvo. Porque solo en Él y no en el templo hay una genuina salvación. El templo no salva, Cristo sí salva. Recordemos lo que dijo Cristo con el templo. Destrúyalo. En 3 días voy a construir. Pero el orgullo de ellos, su templo, no les dejó entender la grandeza de Cristo. No lo pudieron ver. Frente a ellos, ¿quién estaba? El Mesías, el Salvador, su Rey. Y no lo pudieron reconocer. Cristo es mucho más grande que cualquier edificio que pueda construir el hombre. Pensemos que el templo de Jerusalén era perfecto en todo. Fue diseñado por el Señor. Primera Crónicas 28 y 19. Todas estas cosas está hablando David. Que a David se le prohibió construir el templo. Tú no lo vas a construir. Dale los planos a tu hijo. Pero él le entregó todo. Pero miren lo que dice David. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras de ¿qué? Del diseño del templo. Aunque ese templo no era el original, pero igual se sentían orgullosos. Ese templo dictaba mucho del que hizo David, o que los planos de David. Pero el templo no era más que una sombra de lo que venía. La realidad es Cristo. No existen los lugares santos. Solo donde está Cristo puede ser un lugar santo. ¿Y dónde está Cristo? En el corazón. Esta implica mucho. Yo no pude explicarla más por el asunto del tiempo. Pero Cristo hizo otra declaración, otro problemita más. Y lo encontramos al final de nuestra lectura. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día santo. Si la anterior declaración es rica, esta no sé si es más rica o no, pero a la par por lo menos está. Hijo del Hombre es un título que se le da a Cristo. 78 veces aparece en los evangelios. Ya hay una alusión en Daniel y hay una alusión en los libros de Hechos que la hace Esteban. Nada más. Era principalmente Cristo que se designaba así, como Hijo del Hombre. Y siempre se utiliza para Jesús. Como Señor del sábado, Él sería el primero en condenar la violación, lo que hicieron los apóstoles. Pero no lo hizo. Pero sí condena la perversión de los fariseos por el día de reposo. Debemos recordar también que Cristo no vino para invalidar o abrogar la ley, como bien lo afirman las Escrituras, sino que vino para cumplir la ley. Por lo tanto, nunca la pasaría por alto. Él vino a llenar plenamente esa ley y a profundizar su real significado. Solo en Cristo se puede entender la ley. Uno dice, ¿qué significa esto?
Cuando va al Antiguo Testamento y cuando lee Hebreo, y Hebreo explica a lo mejor la ley, dice, oye, esto significa. Como Señor del sábado, Él tiene toda la autoridad sobre el día, porque Él lo impuso, Él lo dio. Todavía hay controversia el sábado. Señor se usa aquí para destacar la soberanía de Cristo o del Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, el soberano del día de reposo. Y vuelvo a decir, pues Él lo dio. Él lo instituyó como día de reposo. Más bien dedicado al Señor. Unos dicen, de reposo me quedo descansando en mi casa. No, lo instituyó para dedicarlo al Señor. Por lo tanto, era el mayor y el mayor capacitado para entregar lo que significaba realmente. Osaron pedirle explicaciones al que creó el día de reposo. Cristo en realidad está diciendo que es el verbo. Él es el verbo. Juan, ¿qué está anunciando? En el principio, ¿qué? Yo soy ese verbo, dice. Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el creador, el sustentador de todo, el Señor y dueño de todo. Eso le está diciendo. Me vienen a hablar del sábado. Y ese todo incluye todo. Especialmente de una manera especial o particular de los que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Nuestro Señor, mi Señor. El Señor del sábado es mi Señor. A veces estamos tan acostumbrados a escuchar frases, especialmente la que está a mis espaldas. Jesucristo preeminente en todo. Llevo muchos años en esta iglesia. La primera vez que entré, la vi, nunca salió de ahí. Jesucristo preeminente en todo. Colosenses 1:18. Hermano, que esa frase no sea una más en mi vida. Un bonito pensamiento, qué lindo. Qué lindo el versículo. O que sea un sentir entre tantos otros. Esa frase de llegar a ser realidad en mí. Que el Señor no solamente es Señor del sábado, es Señor, mi Señor. A veces con nuestra lengua le decimos a otros lo que somos, o le decimos al mismo Señor, Señor, yo soy así. Tú sabes cómo soy, pero lo que realmente somos no es lo que decimos, sino lo que hacemos. A veces con nuestra lengua le decimos que Cristo es el Señor de mi vida. Si mi actuar dice lo contrario, debe ser sincero y preguntarme a menudo, ¿en qué lugar está Cristo en mi vida? El 10 quizás. Mira, hoy día avancé, estoy en el 8. El 5. Cristo debe ser el primero. Siempre he mencionado esto, que hace muchos años salió una encuesta en Chile de todas las cosas religiosas, era principalmente religiosa. ¿Y en qué lugar estaba Cristo para los chilenos? Estaba en el lugar 17. 17. Por ahí tengo recortado el artículo. ¿Cuántas cosas habían antes de Cristo? A veces creo que hay más cosas encima de Cristo. Y uno tiene que hacer claro y decir, ¿está Cristo como prioridad en mi vida? ¿Es esa frase cierta para mí? La pronunció el apóstol Pablo, pero ¿es cierta para mí Jesucristo preeminente en todo? No. Los fariseos, ¿cómo se declaraban justos y piadosos? ¿Pero lo eran? Muy pocos aceptaron a Cristo. La gran mayoría la acusó, mañosamente, en forma mentirosa, constantemente. La gran mayoría tiene un aspecto limpio y justo según su lengua. Pero su actuar decía cosas completamente... Cuidémonos, hermanos, de no caer en eso. Y voy concluyendo ya. Los grandes dirigentes religiosos del pueblo, con su interpretación, vuelvo a decir, a lo mejor no debería pronunciarla, una interpretación mañosa, torcida de la ley, y ponían una pesada carga sobre el pueblo. Pero especialmente pesados hacía esto, el día de reposo. Hoy día los vemos caminando todavía. El día sábado algunos, para guardar el día de reposo, y dice uno,
Los veo a diario en mi barrio y digo, qué esclavitud, Señor. Por el contrario, la carga de Cristo, ¿qué es lo que es? Liviana y fácil de llevar. Los gobernantes, en este caso los fariseos, apelan a la tradición humana. Ay, mientras que Cristo nuestro Señor apela solo a la verdad. Esta es la verdad, no hay tradición humana. Esto lo que significa, y lo está diciendo aquí, esto es, solo un corazón arrepentido y humilde puede reconocer las verdades de Cristo. Den gracias a Dios, hermano, la libertad que tenemos. A veces no nos damos cuenta. Pedimos y nos quejamos hasta que nos duele la uña. Señor, mi uña. Pero la libertad que tenemos. Uf. Ellos estaban llenos de ritos falsos. Llevaban, obligaban y esclavizaban al pueblo con su falso legalismo. ¿Cuántos de ellos cayeron? Mientras que el Mesías está lleno de nueva vida. Es solo el poder del nuevo nacimiento que nos da la capacidad de reconocer al Señor del sábado, pero principalmente al Señor nuestro, al Señor de nuestras almas. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12, 6. Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por esa libertad maravillosa, Señor. Pero que queremos que esa libertad llegue hasta ahí, libertad. Y no sea más allá y no nos aprovechemos, Señor, de tu buena voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque has esclarecido nuestra mente, pero principalmente nuestro corazón, Señor, para entender estas cosas. Ayúdame, Señor, día a día a no caer en lo que de repente tú detestas, Señor. Rituales que se vuelvan costumbres, Señor, en mí y que no están en tu palabra, Señor. Enséñame, Señor, y dame la valentía para tirar de una vez por todas esas cosas que me han estorbado en este nuevo nacimiento. Realmente, Señor, si yo miro en mi corazón, cada uno mira en su corazón, podemos decir que hay muchas. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Sácanos adelante, Señor, porque queremos disfrutar de esa vida que nos das tú, pero una vida abundante, Señor. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén.